Hola a todos, bienvenidos al live del día de hoy. Espero que todos se encuentren muy bien. Si me pueden ir contando si se escucha todo bien y no hay problemas con el audio, se los agradecería mucho. Y hoy quizás ya leyeron algunos el post sobre este capítulo del día de hoy que se llama Hablemos de eclipses y la cosmovisión de los pueblos originarios. El día de hoy no solamente es el último capítulo sobre este especial de eclipses que nosotros nos encontramos realizando, sino también es el último capítulo de la serie de astronomía en vivo, que algunos nos vienen siguiendo ya desde mayo, que comenzamos astronomía en vivo. Así hay que contarles que hoy va a ser el último capítulo de Astronomía en Vivo y además el último capítulo de el especial eclipse. Nos tomamos un receso y no sabemos si volvemos, o quizás volvamos, quizás no volvamos, no lo sé, pero recuerden que estén todos los capítulos disponibles, que con el capítulo del día de hoy, fueron 31 capítulos que tuvimos. Así que los pueden buscar en YouTube, donde se encuentran todos más ordenaditos y más fácil de buscarlos. Lo pueden buscarnos a nosotros como Instituto Milenio de Astrofísica y pueden encontrar todos los capítulos de esta temporada de Astronomía en Vivo. Además, les quiero contar que al igual que la semana pasada y en los live anteriores, vamos a estar regalando los últimos lentes, ya los últimos lentes para ver el eclipse. Se van a ir el día de hoy en nuestro live. Pongan mucha atención porque recuerden que pueden participar contestando unas preguntas que Fernando, que ya se encuentra con nosotros, les va a realizar. Y si las contestan bien, se pueden llevar los lentes. Así que pongan atención, mucha atención al live, porque recuerden de que estos se van a sortear a quienes respondan correctamente las respuestas al final del live, ¿ya? Así que ya les conté lo que les quería decir el día de hoy, así que vamos a partir. Ya se encuentra con nosotros Fernando Cortés Guerrero. Él es astrónomo del Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción y es parte de Planifica tu Eclipse. Muchas gracias, Fernando, por estar el día de hoy con nosotros, haber aceptado esta invitación. Así que muchas gracias, de verdad. Hola Tracy, muchas gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de conversar un ratito acá de cosmovisión de pueblos originarios y la posibilidad de llegar, ¿no es cierto?, al público que ha seguido este especial y esta serie de capítulos que ustedes han podido realizar. Sí, muchas gracias. Y es que estamos cerrando nuestro último capítulo antes de irnos a un receso. Merecido receso. Merecido, está muy bien. Así Hay que que descansar también. vamos a comenzar con el live del día de hoy. Y que tú ya mencionaste la palabra, que yo creo que es súper importante entender a qué nos referimos cuando hablamos o utilizamos el término cosmovisión. Bueno, mira, aquí hay varios términos que se conjugan y que se mueven dentro de las definiciones. Lo primero que tenemos que decir es que hay algunas definiciones que es importante rescatar, como cosmovisión propiamente tal, que significa la visión del mundo, ¿sí? Que una persona, una sociedad, una cultura se forma en una época y un lugar determinado. O sea, esto significa que una misma comunidad, por ejemplo, parte de esta comunidad viva en la costa, en el centro, en un bosque, en una montaña, puede ver lo mismo, pero entenderlo de manera diferente. Y eso implica, ¿no es cierto?, Fernando, me dicen por interno que se te escucha bajito. Si puedes quizás hablar un poco más fuerte. A ver, podemos ver si por acá se mejora. Ahí se escucha mejor, ¿sí? Mucho mejor. Vamos a hacerlo por acá entonces, sin problema. A ver, esperemos que me den la confirmación aquí la gente. No hay problema. Aquí
A ver, parece que ahí se escucha mejor. Tengo una manita de arriba, así que me imagino que eso, manita arriba, significa que se escucha mejor. A ver. Sí, mucho mejor. Ya, entonces volvamos. Explicar de nuevo qué significa cosmovisión. Cosmovisión. Cosmovisión significa la visión del mundo y es cómo una persona, una sociedad o cultura se forman, ¿no es cierto?, esta visión del mundo, del universo que le rodea en una época y lugar determinado. ¿Qué significa esto? Significa que justamente una comunidad que tenga partes de ella que estén, por ejemplo, en la costa, en un lago, que vivan en un bosque, en un desierto o en una montaña, van a tener una forma distinta de observar el cielo o los fenómenos de la naturaleza, y eso genera una cosmovisión diferente. Entonces, depende justamente de la persona, de la sociedad, del estado sociocultural, económico, administrativo, religioso y ambiental para generar una cosmovisión. Es bien amplia la definición. Junto con el significado de cosmovisión, hay otro significado que es cosmogonía, ¿sí? La cosmogonía es una narración de carácter mítico que busca entregar la respuesta del origen del universo como de la propia humanidad. Y además, otra definición que vale la pena entregar antes de poder ir al tema que nos convoca es arqueoastronomía, que es un tema, una rama que tiene cierto realce y ya ha tenido cierta relevancia en el último tiempo, que es el estudio de yacimientos, asentamientos, utensilios, construcciones de carácter arqueológico, pero que tienen un significado astronómico, ¿sí? Por lo tanto, cuando tenemos estas definiciones, podemos ahora armar nuestro panorama antes de entrar propiamente tal a la cosmovisión de los pueblos de nuestro país. ¿Y qué hay de la cosmología? Bueno, la cosmología, ahí tenemos una confusión con los términos, ¿sí? Bueno, tú y yo somos astrónomos y entendemos que la cosmología es una parte de la astronomía que se dedica, ¿no es cierto?, a entender de dónde viene y hacia dónde va el universo, entender esta forma de evolución que tenemos. Y generalmente se ocupa también como un análogo de la cosmovisión, pero tiene esa sutileza que para nosotros por lo menos es bastante grande en términos de astronomía, pero generalmente también se confunde y entra dentro de este espectro de diferentes dimensiones, ¿no es cierto?, de definiciones, perdón, con la visión de los pueblos originarios. Súper, ahí espero que les haya quedado clarito que las diferencias entre cosmovisión, cosmología, cosmogonía, arqueoastronomía, ahí hay hartos términos que se conjugan y que es súper importante usarlos en el contexto adecuado. Claro. Entonces, ya que aclaramos el punto de qué es la cosmovisión, entonces, ¿por qué es tan importante conocer la cosmovisión de los pueblos originarios? Mira, es importante conocerla porque es una raíz cultural propia que existe dentro de nuestro país y que está un poco olvidada, ¿sí? Está un poco alejada de las personas, ya que generalmente vemos la visión del mundo o esta cosmovisión de otros pueblos. Por ejemplo, conocemos los signos del zodiaco, conocemos historias de otras constelaciones, de otras culturas, y es bueno rescatar, saber y conocer cuál es la visión del mundo, esta cosmovisión de los pueblos que habitaron aquí, que vivían o viven derechamente en nuestro país, ¿sí? Entonces, por eso es importante conocerla, rescatarla y valorarla, y entender que no es excluyente, no es que la ciencia, si bien tenemos un método, no es excluyente de estas otras posibilidades de entender el universo de una forma distinta por las culturas originarias que vivían en nuestro país o viven derechamente en nuestro país. Y yo creo que mencionaste un punto súper importante, porque nosotros conocemos mucho de la herencia de los griegos con el tema de las constelaciones. Nosotros sabemos que fueron ellos los que crearon como todas sus historias con mitología. Bueno, también algunas también son herencias de los babilonios, por lo que tengo entendido. Incluso hemos escuchado hablar de los mayas,
¿cierto? De que tenía una relación con el cielo, pero poco sabemos de cuál es la visión que tenían de los cielos de nuestros mismos pueblos originarios. Entonces es súper importante que se esté empezando a hablar, valorar y que se empiece a conocer, porque si no vamos a perder gran parte de cultura que nos pertenece, ¿cierto? Claro, claro, si al final Chile es tan largo, tiene tantas diferencias de territorios que tenemos una multiculturalidad gigantesca, ya sea en el norte, ¿no es cierto?, en el desierto, en el centro con los bosques, en el sur con los hielos, por lo tanto tenemos también costa, tenemos montañas, lo que hace que la cosmovisión de los diferentes pueblos que han vivido y siguen viviendo acá sea muy rica y sea capaz y sea necesaria de rescatar. Por ejemplo, hay personas que hablan un solo lenguaje, que es su lenguaje original, y que si no se rescata antes que esa persona muera, va a perderse ese elemento cultural. Mira, ya que estamos hablando de nuestro territorio, ¿cierto? Que Chile es muy largo y muy angosto, tenemos de todo. Entonces quiero que justamente nos cuentes cuáles son las diferentes cosmovisiones en torno al eclipse que tienen los diferentes pueblos originarios. Obviamente del eclipse porque estamos haciendo un especial de eclipses. Claro, la idea es ir adentrándonos al eclipse propiamente tal, y qué mejor que contar qué historias o cómo se entiende de, de acuerdo a las distintas visiones de pueblos originarios de este fenómeno. Vamos por el norte, partamos por allá, y en el norte, muchos de los pueblos del norte, por ejemplo los yaguitas, los atacameños, fueron en gran medida absorbidos o influenciados por el imperio inca, ¿sí? Que llegó hasta muy dentro de nuestro territorio. Por lo tanto, la cosmovisión inca es muy preponderante dentro del territorio del norte de Chile. Y para los incas existe una leyenda, ¿sí?, que el sol y la luna fueron creados por Viracocha y eran seres que se quieren mucho. El sol es lo masculino, la luna es lo femenino, y estaban enamorados, pero se pueden ver de vez en cuando, entonces también lejos en el cielo. Y justamente cuando se produce, por ejemplo, un eclipse de luna, la Tierra bloquea la luz al sol, ¿sí? Por lo tanto la luna como que no puede ver a su enamorado al otro lado. Y Viracocha dice, bueno, vamos a hacer un evento en los cuales se encuentren estos dos entes y puedan, ¿no es cierto?, demostrar su cariño, abrazarse, darse un beso. Y ese es un eclipse de sol. El eclipse de sol es cuando justamente estos dos astros importantes se juntan en el firmamento y pueden evidentemente tener ahí un encuentro, y eso da origen también a que nazca un Inca, ¿sí? Por otro lado, el pueblo, por ejemplo, los aymaras en el altiplano, los aymaras ven que el sol se está apagando, justamente, y los aymaras prenden fogatas, grandes hogueras, ponen unos espejos de agua, unos pozos de agua donde el sol pudiera reflejarse, mirarse, y como que adquiera fuerza así por su reflejo y por estas llamas que, como el sol se simboliza mucho con el fuego, pudiera recobrar energía y volver a nacer. Y de esto nos dice que hay una interacción de la gente, del pueblo, de la comunidad, hacia los astros para que, como ellos nos influencian a nosotros, nos dan energía, nosotros también podríamos interactuar con ellos, ¿sí? Y desde el pueblo mapuche, que es el tema que vamos a englobar gran parte de esta conversación, sabemos que está el sol y la luna, y este eclipse se llama Lion-2, ¿sí? Y el Lion-2 es la muerte del sol, es una muerte temporal, y es una muerte que, como el sol es brillante, ¿sí?, y lo brillante se asocia a lo positivo, cuando se produce un eclipse tenemos esta influencia de las fuerzas negativas. Por lo tanto, el Lion-2 predice eventos que podrían ser negativos, por ejemplo, una erupción volcánica, un terremoto, la desaparición de una persona, la muerte de un cacique, por ejemplo, y de esa forma tiene un concepto en algunas comunidades negativo. Por otro lado, tiene también un concepto de renovación, de esta muerte del sol, pero también de un renacer. Y en este renacer, como ya dije, hay culturas que apoyan al sol, y el pueblo mapuche también va a hacer eso, y va a estar la cultura viva en el territorio, por lo tanto va a ser ciertos rituales, ciertos cantos, ciertos rezos, que apoyen, ¿no es cierto?, al sol,
para poder volver a nacer. Y cuando el sol vuelva a brillar, vamos a tener una renovación de un ciclo. Entonces ahí hay un nuevo ciclo, hay una nueva forma de entender, ¿no es cierto?, este contexto de una nueva época. Y además, como en el contexto mapuche la familia es muy importante, la familia se congrega, se junta, y están todos juntos, están todos, pueden estar haciendo estas rogativas, o también se juntan en familia y pasan el eclipse protegidos en su comunidad de estas fuerzas negativas simbolizadas por la oscuridad. Así que es bien interesante, vemos distintas visiones con los pueblos originarios que dentro de, vuelvo a insistir, de su estado sociocultural, de la posibilidad de tener herramientas, instrumentos, ocupar sus sentidos, sus dedos, sus manos, podrían, ¿no es cierto?, explicar el universo que te rodea. Sí, sí, creo que es súper importante lo que estás mencionando, de que mucho se habla de que tiene una asociación negativa los eclipses, pero no es así para todas las comunidades mapuches. Hay comunidades mapuches que tienen una asociación positiva. Claro. Así de que Entonces, no es 100% negativa. Que eso es algo que muchos han hablado de que siempre se dice de que los mapuches les dan una asociación netamente negativa. Claro, por eso hay distintas visiones, y como la palabra cosmovisión aplica a estas diferencias, evidentemente el pueblo mapuche, que se compone de los tehuelches, picunches y una serie de otras comunidades, por lo tanto tenemos que cada una tiene una forma de entender el mismo fenómeno. Ahora estamos hablando un poco ahí transversal, tomando elementos de cada una, no queremos poner una sobre la otra, ¿sí? Claro. Súper, muchas gracias. Está súper interesante, me gustó mucho la historia de los Aymara. No la conocía. Espero que también les haya gustado a la gente que nos está escuchando ahí conocer un poco más sobre cuál es la visión de los Aymara, que es algo que lamentablemente se perdió un poco. Y ahora quiero que nos entremos más que nada, ya nos vamos al territorio donde se va a producir la totalidad. Entonces, ¿por qué es tan importante y tan relevante entender la cosmovisión mapuche? Bueno, el eclipse del 14 de diciembre del 2020 va a ocurrir justamente en territorio mapuche. Va a ocurrir en una franja de 110 kilómetros de ancho, en el cual la sombra de la luna va a pasar por la isla Mocha, que tiene una connotación también cultural mapuche, porque en esta isla, evidentemente está en el océano, tiene pozos de gas, y este gas se prende cuando sale, por lo tanto ahí hay una conexión. Se habla también de que estas son almas, de un paso de esta vida a la otra, por lo tanto la isla Mocha tiene un significado bien especial dentro del contexto mapuche. Entonces es un sitio también donde hay una relevancia cultural. Por otro lado, va a atravesar gran parte de la región de la Araucanía y localidades de la región de los ríos. Y este eclipse, un eclipse total de sol, no ocurría en nuestra región, en esta zona, hace 884 años, donde solamente estaba el pueblo mapuche y lo pudo visualizar de forma preferente. Y justamente ese eclipse ocurrió como a las 7 de la mañana, o sea, el sol estaba saliendo por la cordillera, se hizo de noche de nuevo y apareció. ¿Sí? Y este eclipse es el próximo que vamos a tener en esta misma zona, con evidentemente un paso de estos 884 años, y debido a la localidad, a la zona, y con la presencia mayoritaria de población mapuche, de población que es evidentemente mapuche, que está ahí, viva la cultura, viva la cosmovisión, van a hacer una demostración, van a estar ahí, pueden hacer sus rituales, los van a hacer. Hay muchas comunidades que ya se están preparando para hacer sus rituales, para hacer esta preparación previa al eclipse y poder hacer estos ritos en torno a poder, ¿no es cierto?, ayudar al sol a recuperar su energía. Por lo tanto, es relevante entenderla por el contexto de la cosmovisión, por el contexto de la zona donde va a ocurrir, y también que las personas, mientras más conozcan de esta cosmovisión, van a entender que pueden, si es que van a la zona de totalidad,
ver a personas del pueblo mapuche haciendo estos ritos y comprender que es parte de esa cultura que está viva, que se va a desarrollar en la zona en el momento de la totalidad. Claro, es muy importante que va a haber que tener un respeto especial con lo que va a suceder, que nosotros somos, si es que la posibilidad, existe la posibilidad de ir, nosotros somos nuevamente los invasores. Entonces hay que respetar justamente los ritos y todo lo que ellos hagan. Así que es súper importante este tema porque no es menor y a veces a nosotros se nos olvida valorar nuestros propios orígenes, nuestra propia cultura, ¿no? Claro, generalmente miramos más hacia afuera que hacia adentro y le damos más realce a culturas externas o a investigaciones o en todos los ámbitos generalmente miramos más hacia afuera que hacia adentro. Por lo tanto, esta posibilidad de que el eclipse ocurra en esta región, en esta zona y podamos también valorizar al pueblo ancestral mapuche, permite justamente conocer más de su cultura y poder saber que van a producirse estos eventos, estos ritos y respetar, como hemos dicho, ¿no es cierto?, una forma diferente de ver el eclipse y de vivir el eclipse. Mira, ahí Nacho Tiznado está diciendo los mismos rituales que se hicieron en el norte. En el norte se hicieron algunos rituales, no fueron tan masivos, no fueron tan conocidos, no se hicieron tan populares, por decirlo de alguna forma, puesto de que en el norte, bueno, hay una situación muy distinta. Tenemos comunidades más dispersas, en la zona donde ocurrió fue bien específica, la posición del sol impedía observarlo en gran parte del territorio, había zonas bien localizadas donde se podía ver el eclipse. Y como dije, hay algunas comunidades muy reducidas que mantienen tradiciones en el norte de manera propia, si no fueron influenciadas por los incas, por los aymaras, por otro tipo de cultura o simplemente lamentablemente se han perdido en el tiempo. Mientras que la cultura mapuche sabemos que opuso resistencia, ¿no es cierto?, al español y mantiene sus culturas y sus tradiciones mucho más tangibles, mucho más vivas en el sur de Chile. No por nada es una cultura de guerrera, ¿no? 300 años dándole guerra ahí a los españoles. Claro, pero sabemos también, justamente, de tanto tiempo dándole, ¿no es cierto?, guerra a los españoles, que se rescató más las técnicas de guerra que otras áreas del pueblo mapuche. Hasta el día de hoy, academias militares enseñan las técnicas del Lautaro, de estas oleadas para poder defender, ¿no es cierto?, su territorio, pero el rescate cultural, ya sea de la cosmovisión, del lenguaje, de cómo se preparan los alimentos, la forma de contar, de otro tipo de ciencia o de elementos culturales, se rescató muy tarde, por allá por el 1900, o sea, cuando ya había un sincretismo, una unión con el español y con la cultura ya más chilena, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay elementos ahí que se han ido perdiendo, producto de la tradición oral que tiene el pueblo mapuche para transmitir su conocimiento. Quiero recordarles a la gente que nos está escuchando que recuerden poner mucha atención a todo lo que nos estás contando, Fernando, porque al final de la conversación vamos a estar haciendo preguntas sobre lo que Fernando nos está contando. Así que recuerden poner mucha atención porque se pueden llevar uno de estos lentes que tengo aquí en mis manos para observar el eclipse. Son los últimos lentes que van a poder concursar para tener, porque recuerden de que es el último capítulo de el especial eclipse y también el último capítulo de astronomía en vivo. Luego entramos en receso, así que pongan mucha atención. Ahora quiero continuar con la conversación y que nos cuentes cuáles son los elementos que entran dentro de los eclipses vistos desde la cosmovisión mapuche. Ya. El eclipse, evidentemente, hay dos elementos centrales, que son el sol y la luna. Es evidente que son los protagonistas principales de la historia y del espectáculo que vamos a vivir. El sol, por un lado, es Anchú, es un padre dador de vida, es este ser que con su luz, con su calor, ¿no es cierto?, mantiene la vida en la tierra.
Por otro lado, la luna es Kuyen. Kuyen es justamente, representa lo femenino, ¿sí? Es esta madre, es esta mujer que mira desde la noche y con su luz protege a la comunidad de la tiniebla, ¿no es cierto?, de la noche. Y de hecho la luna, Kuyen, llora, ¿sí? Y estas lágrimas caen a la tierra y se transforman en el metal preciado que es la plata. O sea, tenemos un significado mucho más ahí simbólico. Y la luna es el elemento principal de la cultura mapuche, ya que todos los ritos principales de esta cultura, de esta comunidad, se hacen justamente a la luz de Cuyen. Y tenemos, ¿no es cierto?, estos elementos. Y cuando se conjugan en el Lion 2, que es el eclipse solar, es la muerte del sol, como lo hemos explicado, y si hay un eclipse de luna, es el Lai Cuyen, ¿sí?, donde se oculta, ¿no es cierto?, la luna producto de la sombra de la Tierra. Y ahí tenemos los elementos principales del eclipse total de sol que vamos a vivir este año. Súper, muchas gracias por explicarnos ahí y darnos los nombres que de estos elementos que van a estar, son los protagonistas, que todos sabemos cómo se dicen, el nombre como que hemos heredado de los griegos, Sol y Luna, que son los nombres con los que siempre hablamos, pero en Mapudungún saber cuáles son sus nombres es súper importante. Y qué bonito lo que dijiste de que la luna cuando llora se convierte en la plata. Eso lo encontré muy bonito. Así Sí, que son esas cosas que son simples, que al final llaman la atención, que justamente la gracia de conocer parte de la cosmovisión, que es dar otra visión de las cosas que tenemos aquí en la Tierra, producto de esta interpretación del universo. sí, no, muy, muy, muy bonito. Y yo quiero seguir aprovechando esta instancia de donde podemos aprender, porque pocas veces hablamos sobre estas cosas, entonces hay que sacarle el jugo. Y quiero que nos hables ya aprendimos de 2 elementos y de cómo son sus nombres, entonces quiero que nos cuentes de otros objetos astronómicos, cómo los entendían, cuáles son sus nombres, quiero que nos cuentes un poquito más sobre eso. Ya. Nosotros conocimos, ya hablamos del Sol y la Luna, Tú y Cuyen, los protagonistas del eclipse, pero también dentro del eclipse, cuando se produzca la oscuridad total, vamos a observar estrellas de fondo, ¿sí? Las estrellas se llaman Wanglen. Wanglen. ¿Sí? Wanglen. Y estas estrellas, Wanglen, fíjate, cuando uno estudia los sistemas geocéntricos y helicéntricos, si uno pone fechas, cuando Cristóbal Colón llega, ¿no es cierto?, aquí a América, todavía estamos en el sistema geocéntrico, ¿sí? Todavía todo giraba en torno a la Tierra. Y en ese sistema las estrellas estaban pegadas en esta esfera celeste. Claro. Y se desconocía mucho de su origen o cómo era, ¿sí? Y los mapuches ya decían que estas estrellas eran similares al Sol, solo que estaban muy lejos. Y eso es algo que en la astronomía formal que nosotros estudiamos, tú y yo hemos estudiado, eso es un evento que se conoció mucho tiempo después. Giordano Bruno de hecho lo dijo y ya sabemos lo que le pasó. Entonces fíjate que aquí hay un adelanto, o sea, la visión de los pueblos en América era generalmente más avanzada en muchos aspectos que la que traía el europeo. Por otro lado, nosotros hemos visto en la bandera mapuche, por ejemplo, o en la tapa del Cultron también, una estrella de 8 puntas, ¿sí?, que hemos podido observar. Esa estrella de 8 puntas representa un planeta, representa a Venus, que en la cultura mapuche se llama Guñel, que es la estrella que te acompaña en el amanecer o en el atardecer, y tiene un significado especial para el pueblo mapuche. Por lo tanto, por eso está ahí como elemento central de la bandera y también aparece en la gran mayoría de las tapas de los cultrones, ¿sí? Y este elemento, este universo que es infinito, que es intocable, que es inalcanzable por nuestras manos, ¿sí?, en algún momento nos regala un pedacito. ¿Cómo puede regalarnos un pedacito? Por un meteorito. Cuando un meteorito cae, ¿no es cierto?, vamos viendo como esta especie de estrella fugaz y de repente podemos tener un pedazo del universo en la mano. Y ese era un evento extraordinario. Y un meteorito recibe el nombre de Tokikura.
Y este Tokikura, este elemento, ¿sí? Caía, ¿no es cierto? Cae en una zona, y ahora tienes el universo, un pedazo de ese cielo infinito, lo puedes tocar, lo puedes besar, lo puedes, oh, qué bonito, mira esto. Por lo tanto, ese evento de que algo del universo cayera simbolizaba justamente un evento extraordinario. Anticipaba, por ejemplo, el nacimiento de un guerrero o un acontecimiento extraordinario dentro del pueblo mapuche. De hecho, dentro del mito se habla de que justo previo al nacimiento de Lautaro cae un Tokikura, cae un meteorito, y este meteorito lo pulen, lo confeccionan, y en los grabados que hay de Lautaro aparece, ¿no es cierto?, con su indumentaria, y tiene una piedra, ¿no es cierto?, un elemento acá en su pecho, que la leyenda dice que fue confeccionado con ese meteorito que cayó del cielo. ¡Qué O sea, fíjate bonito! la relación que hay entre Sí. los elementos del cielo, los caciques, y cómo se entiende todo esto. O sea, tener un pedazo del cielo era algo, ¿no es cierto?, notable. Genial. No, muy, muy interesante y muy entretenido. Saber todo esto que no deja de ser interesante saber que tenían el pueblo mapuche, tiene una conexión con el cielo no menor. Claro. Tú me decías de que que tenían esta conexión con Venus, que de hecho está en el Cultrum, ¿y es con el único planeta que tienen como una conexión especial, o hay más planetas que para ellos tenían un significado particular? Qué buena pregunta. Fíjate que volvemos al caso del geocentrismo. Todo giraba en torno a la Tierra cuando llegaron los españoles. El pueblo mapuche ya postulaba que habían objetos como planetas girando en torno al Sol. ¿Sí? Ahora, esos objetos, si bien están en el cielo, ¿sí? No tienen la relevancia cultural como lo tiene Venus. Tienen sus nombres, tienen sus características, pero el más relevante dentro de esta cultura es el planeta Venus. Y así como nosotros tenemos, por ejemplo, constelaciones, donde tenemos puntitos y unimos los puntitos así como estos monitos de palo, ¿sí? Le decimos, unimos los puntitos y generamos constelaciones. El pueblo mapuche también tiene constelaciones, ¿sí? Y tiene constelaciones que son, podríamos decir, más simples, pero que son simbólicas en relación a su cultura, en relación al término de cosmovisión que ya hemos hablado bastante. Por ejemplo, las Pléyades, ¿sí? Las Pléyades, que nosotros sabemos que es un grupo de un cúmulo abierto de estrellas, ¿sí?, cerca de la constelación de Tauro. Ellos veían ahí un cerrito de papas, papas amontonadas. Nosotros vemos 7 estrellitas ahí, pero ellos ven un conjunto de papas que están puestas en el cielo, ¿sí? Las Tres Marías y las estrellitas que están abajo formando la espada de Orión, ¿sí? Ahí hay un juego de tirar la cuerda. Y están todo el año tirando la cuerda, para acá, para allá, para allá, y están ahí jugando hasta que dicen, oye, mira, el sol se está yendo muy al norte, se está escapando, a lo mejor se va para siempre. Y ellos dejan de jugar a la cuerda, toman esta cuerda, enlazan al sol y lo devuelven para que sea la primavera. Ahí tenemos una conexión directa con el cielo, ¿sí? Entonces tienen también estas constelaciones que podrían ser a lo mejor muy distintas a las que estamos acostumbrados como grandes guerreros, seres mitológicos, pero representan justamente el cielo, estos elementos que son propios de la cultura, plasmados en el cielo, que tienen una característica de relevancia. Y hay otra constelación que es muy importante, y que de hecho no la tenían los griegos, que es la Cruz del Sur, ¿cierto? Porque la Cruz del Sur se vino a crear mucho más tarde, porque del sur, no de los cielos de Grecia, no es herencia de ellos, que también ellos con este mismo grupo de estrellas hicieron una constelación, que también es propia de ellos. Claro, la Cruz del Sur, como tú dices, es una constelación que la dan los navegantes, ¿sí? Que la utilizaron principalmente los navegantes para poder para poder trazar algunos elementos. Y la Cruz del Sur la usamos para ubicarnos también, porque tiene una cierta posición para ubicar el polo sur celeste. Y justamente, generalmente nosotros decimos, siempre contamos, oye, mamá, me saqué un 7, y no contamos cuando nos va mal, ¿sí? Siempre hacemos lo mismo, nunca contamos cuando nos va mal. Pero justamente la Cruz del Sur está cerca de 2 estrellas que son súper brillantes. Y una de esas estrellas es la estrella más cercana a la Tierra después del Sol, ¿sí? Y en la astronomía como la conocemos, estas estrellas se llaman Alfa y Beta del Centauro, y está la Cruz del Sur. Pero en la cosmovisión mapuche, Alfa y Beta del Centauro son un grupo de boleadoras, un par de boleadoras,
que están cazando, aquí hay un mapuche que está con las boleadoras, ¿no es cierto?, tratando de pillar a este pájaro que vive en el sur de Chile, que mal traducido se traduce como la pata del avestruz, pero en realidad es la pata del ñango, en donde justamente un mapuche trata de cazar este animal y falla. Y hay un error. Y uno te dirá, oye, pero ¿por qué pusieron algo donde fallaron? Porque justamente el fallo simboliza que un mapuche ya falló, por lo tanto hay que seguir entrenando, hay que seguir practicando. ¿Para qué? Para proteger a tu comunidad del invasor, para poder cazar, para poder tener alimento. Por lo tanto, ese fallo, ahí hay un mensaje, y hay un mensaje que justamente va en De pos perseverancia. de perseverancia, justamente, de decir, oye, él ya se equivocó, tú también te puedes equivocar, por lo tanto hay que entrenar, hay que practicar y hay que estar ahí, ¿no es cierto?, atento a las condiciones. Qué bonito. Mira, nos están preguntando harto. Karin Catalambé nos dice, ¿hay algún libro que recoja estas historias? Navarrete Vadillo nos dice, la Cruz del Sur para el mapuche era la pata de un choique. Sí, el puñanchoique, justamente. Latifer 2020 nos dice, sí, ¿dónde encontrar información? Así que ahí esos mensajes que nos habían llegado los quería leer. ¿Dónde pueden llegar como a libros o más información sobre esto para la gente que les interesa ahondar un poquito más? Sí, mira, hay un libro que lo escribió Margarita Canillo, ¿sí?, que es de Cosmovisión Mapuche, ¿sí? Ese es como el libro donde hay un gran compendio, de hecho está escrito la mitad en mapudungún y la mitad en español, o sea, lo puedes leer en el idioma original y en el idioma castellano, con tal de poder, ¿no es cierto?, tener ambas versiones. Y ahí hay relatos, como dije anteriormente, la cosmovisión mapuche se ha traducido, se ha entregado de forma oral. Por lo tanto, hay relatos de personas, ¿no es cierto?, de ancianos, de jóvenes, de personas mayores, de mapuche, de machis, etcétera, que están ahí recopilando la información, y ese sería el texto que podría recomendar para poder, ¿no es cierto?, aprender mucho más si quisieran hacerlo. Ya que nos contaste historias bastante bonitas y súper, de verdad dejan un mensaje. O sea, el tema de la perseverancia no deja de ser algo que deberíamos rescatarlo más, la verdad. Y da un muy bonito mensaje, así que espero que todos se hayan quedado con esa historia porque de verdad es muy bonita. Pero mientras tú contabas sobre los diferentes elementos, hablaste tiene esta relación del pueblo mapuche especial con Venus, y hablaste del cultrú, que todos hemos escuchado hablar y hemos visto alguna vez en la vida una imagen del cultrú. Pero el cultrú no es solamente un objeto que se utiliza para los rituales, sino que tiene un significado mucho más profundo. Entonces quiero que nos cuentes cuál es ese significado que tiene realmente el cultrum y que muchas veces lo desconocemos. Mira, para ser más específico también con la respuesta recién del material, el libro se llama Wenu Mapu, ¿sí? Wenu Mapu. Y ese libro que se llama Wenu Mapu es justamente el compendio que le estoy contando, que está escrito por Gabriel Pozo y Margarita Canillo, ¿sí? Yeah. Y ese libro es un buen compendio, es de hecho uno de los mejores textos que hay para poder saber un poco más de cosmovisión mapuche. Y el cultrón, justamente con la imagen que estás poniendo acá, la imagen que estás poniendo acá simboliza la tapa, la superficie del cultrón, ¿sí? Y generalmente cuando uno pregunta qué es un cultrón, viene la imagen, viene la idea inmediata de este como instrumento musical, ¿sí? Como que fuera simplemente un tambor, ¿sí? Pero en realidad aquí está encerrada más de la cosmovisión mapuche de lo que uno cree. ¿Por qué? Porque el pueblo mapuche habla acerca de planos que son horizontales y verticales. Tenemos, por ejemplo, el plano horizontal, ¿sí?, donde tenemos el norte, el sur, el este y el oeste, ¿sí?, donde el norte está simbolizado con lo dañino, ¿sí?, está simbolizado con justamente el Pikun Mapu, donde está justamente lo dañino, porque de ahí vinieron los invasores, vinieron los incas, vinieron el español, por lo tanto ahí hay una suerte de mala fortuna, ¿sí?
mientras que el Mapu, que es el este, es donde se levanta el sol, donde están los dioses, donde están, ¿no es cierto?, los favorables, ¿sí? Mientras que el Gulum Mapu, que es la parte, ¿no es cierto?, de la costa, también se asocia un poco a mala fortuna producto de los maremotos o de estos aventureros que van al mar, ¿no es cierto?, y que el mar no los devuelve, ¿sí? Y el Willy Mapu, el sur, es donde el pueblo mapuche puede estar en libertad. Y aquí es donde tenemos, ¿no es cierto?, los 4 planos que son horizontales. Perdón. Luego tenemos los planos verticales. El Nak Mapu, que es la tierra de aquí, donde habitan las personas. Después tenemos sobre nuestra cabeza el Wenu Mapu, el cielo de arriba, la tierra de arriba, donde están los dioses. Y luego está en la tierra de abajo, donde están los espíritus del mar. Y justamente toda esta idea está condensada dentro del Cultrún, ¿sí? ¿Y cómo puede estar condensada acá? Justamente la superficie del Cultrún viene a ser el Nakmapu, ¿sí? Y representa los planos horizontales. Cuando la Machi toca este instrumento, hace vibrar... Ay, se cayó. ¿Sí? Se cortó un segundito. Justo Ya, cuando nos estabas contando de la Machi hace vibrar y se quedó un segundo pegado. Cuando la Machi hace vibrar, ¿no es cierto?, esta superficie, hace una conexión entre la tierra de aquí con la tierra de arriba, con la tierra de abajo. O sea, hace una conexión entre los planos horizontales y los planos verticales. Y tiene esta significancia ritual. El Cultrún tiene una significancia ritual. No es un instrumento que se toque simplemente por hacer música, por ejemplo, sino que tiene una significancia en ceremonias rituales propiamente tal. Y sobre el Cultrún vemos que hay elementos. Por ejemplo, está Cuyen, está Antú. Cuyen, evidentemente, esta luna, ¿no es cierto?, que está ahí en una fase. Tenemos este sol que se llama Antú. Tenemos esta estrella que en este caso aquí aparece de 5 puntas, pero en general aparece de 8 puntas, que vendría siendo Guñelve. Y vemos también la pata del Puñunchoy, que puesta en estas 4 posiciones, que también simboliza el norte, el sur, el este y el oeste. Por lo tanto, toda la cosmovisión está condensada en este Cultrún, en este instrumento que tiene una característica ritual. Por lo tanto, hay mucho más que ver en este instrumento del pueblo mapuche que solamente un instrumento musical, sino que condensa la cosmovisión y es un instrumento muy, muy power, por decirlo de alguna forma, dentro de el pueblo mapuche para significar y para demostrar el conocimiento que tienen sobre el universo. Por eso también es como un objeto sagrado para ellos finalmente. Claro, es un objeto ritual, es un objeto que tiene una significancia, no es como para poder hacer música así libremente, sino que tiene un propósito y tiene una cierta funcionalidad y tiene una interpretación, que es lo más llamativo todavía, hacia, ¿no es cierto?, esta conexión de lo de aquí con lo de allí. Mira, Micro Alencita nos dice, ¿pueden repetir el nombre de Venus? Venus. Hay varias formas de escribirlo, puede ser Guñelve o Guñelfe. Con ¿sí? F. O con B corta. Sí, puede ser claro. Entonces ahí está la fonética, que es lo que cambia entre las comunidades. Mira, ahora quiero que hablemos un poquito sobre el eclipse del año pasado, ¿cierto? De que también tuvimos un eclipse total de sol, que fue entre la región de Coquimbo y Atacama. Pero no escuchamos hablar mucho de las cosmovisiones, ¿cierto? Este año particularmente se le ha dado harta énfasis a la cosmovisión mapuche, pero poco el año pasado escuchamos hablar de la cosmovisión de los atacameños, dieguitas, que tú al principio del live nos contaste un poquito. Entonces, ¿por qué? Ya nos adelantaste un poco la respuesta al principio de esto, pero quiero que ahondemos un poquito de por qué no se habló tanto del año pasado de las cosmovisiones, porque también es importante de las cosmovisiones que están en el norte del país y porque ahora sí. Bueno, en el norte si bien hay comunidades y hay pueblos originarios que todavía mantienen sus tradiciones, muchos de estos pueblos fueron absorbidos culturalmente por los incas, ¿sí?
De hecho, yo traté de buscar, por ejemplo, cosmovisión yaguita. Hay muy poca información acerca de cosmovisión, por ejemplo, yaguita. Y si existe, está en comunidades muy, muy pequeñas, muy reticentes. Habría que viajar, evidentemente, tratar de contactarse con ellos y ahí rescatar esta idea. Por otro lado, la zona donde ocurrió el eclipse del año pasado, si bien es una zona altamente astronómica, no tiene si bien tiene algunos pueblos originarios ahí, no es una mayoría cultural, por decirlo de alguna manera, la que habita en esa zona. En cambio, en comparación ahora con el eclipse del 2020, es el pueblo mapuche el protagonista, por la zona donde ocurre, por la gran cantidad de población indígena que hay, evidentemente, en la zona de la Araucanía, y que además tiene su cultura viva. Tienen su cultura, ¿no es cierto? Ellos usan sus instrumentos, ellos usan su vestimenta, la llevan con orgullo, que es lo que tiene que ser, porque es parte de su cultura y es parte de, como ellos entienden, el mundo, ¿sí? Por lo tanto, esa diferencia cultural y esta presencia viva del pueblo mapuche hace que queramos rescatar mucho más la cosmovisión y que le demos el realce que corresponde. Súper. Y antes de terminar esta conversación y empezar con el regalo de los lentes para quienes respondan correctamente las preguntas que Fernando les va a realizar, quiero que hagamos, no quiero que hagamos, quiero que tú hagas una última reflexión sobre el eclipse de este año, del 14 de diciembre, que ya está a la vuelta de la esquina. El 14 ya queda nada para el eclipse. Entonces, una reflexión de este tema, de todo lo que hemos hablado hoy día, de esta conversación. Bueno, la reflexión sería que si bien conocemos el evento, sabemos ya, tuvimos la oportunidad el año pasado de ver de qué se trataba. Estamos con ansia esperando el que se viene próximamente. Tenemos la idea de que solamente desde el punto de vista científico lo podríamos entender, pero justamente vamos, como hemos dicho en bastantes oportunidades, vamos a estar en una zona donde va a haber una forma distinta de vivir, donde hay un pueblo, que es el pueblo mapuche, que lo vive de una manera diferente a la científica, pero que es igual de válida porque está dentro de su cultura, está dentro de lo que se entiende como su esencia, como su naturaleza, como la forma de entender el universo. Por lo tanto, la reflexión que podríamos hacer es hacia el respeto, hacia en comprender que es parte de ese ritual, ese canto, porque van a suceder este tipo de eventos. Hay comunidades que lo van a hacer un poco más abierto, comunidades que lo van a hacer evidentemente más dentro de su propio núcleo, donde van a hacer cantos, donde van a hacer rogativas, donde van a haber rituales, donde van a haber ciertos elementos, ¿no es cierto?, que van a relucir dentro del pueblo mapuche. Por lo tanto, el respeto y la intervención, porque es típico que queremos tomar fotos y todo, tenemos que respetar la tradición, ¿no es cierto? Y abstraernos muchas veces porque no somos los protagonistas, sino que es el espectáculo, el sol y la luna, y la forma de entender el pueblo mapuche, el evento, los que evidentemente podemos sacar en conclusión de este evento. Así que el llamado es simplemente a eso, sí, como la gente lo ha dicho acá, quiere leer, quiere aprender, que lo haga, que se informe y que luego, ¿no es cierto?, con el respeto que se merece, podamos observar el evento astronómico que se nos viene. Muchas gracias, Fernando. Yo creo que esto estuvo muy interesante y espero que a la gente le haya gustado, porque de verdad siempre es súper importante hablar de este tema, que no se olviden, que no pase al olvido, como lamentablemente mucha cultura de nosotros se ha pasado al olvido. Hay que pensar en pueblos originarios que ya han desaparecido totalmente. Más al sur no queda nada de los Ona, no queda nada de los de los Yaganes, nada, lamentablemente no queda nada. Y es súper triste porque era súper rica su cultura, súper importante todo lo que pudimos haber aprendido de ellos, y lamentablemente no se rescató a tiempo. Entonces, lo mismo pasa con el norte, quedan pocas comunidades de las que podemos rescatar la cultura. Entonces,
el llamado es a valorar esto. El pueblo mapuche todavía existe y tal cual como yo mencioné anteriormente, han sido unos guerreros siempre. Entonces, gracias a eso sabemos un poco más. Pero, por ejemplo, voy a mencionar un Japón que ha preservado su cultura y la defiende. Y nosotros no lo hemos hecho y está súper mal. Y al menos yo siento que ahora está cambiando. Eso es lo que encuentro positivo. Así que espero que más gente se interese en estos temas y no sea solamente por el eclipse, sino que el interés, este sea como quizás la pequeña gota que les da el interés para después querer saber más. Ojalá que si pueden buscar el libro, lo busquen, lo lean y lo entendamos también, que es otra forma de entender fenómenos que nos rodean. Y bueno, veo aquí a mucha gente ansiosa por los lentes, ansiosa por llevarse su premio, su regalo merecido, si es que evidentemente aquí logran responder las preguntas de manera correcta. Súper. Así que vamos a partir con las preguntas para que se lleven unos lindos lentes para ver el eclipse. Recuerden, muy importante, el eclipse, si bien va a ser la totalidad en la zona de la Araucanía, los ríos, el eclipse se va a ver en todo Chile. Parcial, pero va a ser visible. Entonces, si ustedes no tienen la posibilidad de poder ir a la zona de la totalidad, no se preocupen, lo van a poder ver igual. Así que ese es un mensaje súper importante de que ustedes, si salen al patio de su casa o a la ventana de su casa el 14 de diciembre, van a poder ver el eclipse. Así que eso es muy importante. Ya, Fernando, te doy la palabra. Aquí ya tenemos algunas preguntas para la nuestro primera público. Vamos, redoble de ¿Cómo se llama el eclipse de sol en Mapudungun? A ver. Si alguien estuvo atento ahí a la explicación que dimos hace un momento atrás. A ver. ¿Cómo se llama el eclipse de sol en Mapudungun? ¿Quién será el primer ganador de estos? Coge uno. Eclipse de sol. ¡De sol! Cerca, pero no. Vamos, a ver. Puede ser otra interpretación, puede ser que haya ahí otra interpretación. También yo no conozco la totalidad. Eclipse de sol, recuerden, de sol. Micro Valecita, Lalian Chibu. Wing. A ver. Micro Valecita puso ahí Lion 2, por lo tanto es la ganadora de... Muy bien. Entonces, se los gana Micro Alecita. Muy bien. Segunda pregunta que tenemos por acá. ¿Cómo se llama la luna en Mapudungun? A mí no me llegó el mensaje de Micro Alecita. ¿Por qué? No sé. Bueno. Pero... la segunda pregunta, repítela. ¿Cómo se llama la luna en Mapudungun? A ver. Karin Catalán-Bey ella no puede concursar porque ya se ganó anteriormente unos lentes. Bueno, yo no soy el dueño del concurso. Yo me acuerdo perfectamente quienes ya han participado. Tienen que dejarle participar a las otras gente que no se ha ganado los lentes. Cristian Contreras, Cristian Contreras, 9815, Cuyen. Muy bien, ya. Cristian Contreras se va a ganar los segundos lentes. Algo muy importante, quienes hayamos dicho en el live que se han ganado los lentes, recuerden escribirnos por interno por @astrofísica más, diciéndonos me gané los lentes, ya, para que nosotros los podamos contactar. Siguiente pregunta, vamos 2 ganadores. Vamos a ver con esta otra. ¿Cómo se entiende el eclipse en el pueblo mapuche? De alguna de las definiciones que hablamos, ¿sí? No sé si alguien estuvo atento ahí a las distintas versiones que vimos acerca de el contexto del eclipse. Me dicen por interno que Juan Espinosa también se va a llevar unos lentes.
Sí, aquí Juan Espinosa, justo muerte temporal apareció acá en el Ah, mensaje. estuvo muy atento. Muy bien. Muy, muy bien. Así que ya tenemos al ganador de esta pregunta. Juan Espinozar se lleva también los lentes. Recuerden mandarnos los mensajes por interno, no se les olvide, muy importante. Vamos, nos quedan 3 más. Tenemos 3 ganadores y nos quedan 3. Vamos, atentas por favor acá. La estrella en la bandera mapuche. ¿Cómo se llamaba? Lo mencionamos, eso la mencionaste muchas veces. ¿O qué significaba ahí? ¿Cómo se escribía? Claro. Hasta, La de hecho, estrella, hasta mencionaste cómo se escribía. Así que vamos. la estrella en la bandera mapuche. A ver. A ver si hay algún afortunado o afortunada que tiene ahí buena memoria. A ver, estoy esperando. Estamos esperando al ganador de esta pregunta. Muy difícil quizá. Lo mencionamos hartas veces, no está tan complicado. Yo sé que estamos muy difíciles con las preguntas. A ver. Tú eres Muy el... Guñelve, muy bien. Hay muchas formas de escribirlo. Ya. Así que ahí, recóndita memoria, Guñelve. Muy bien. Por lo menos la que yo veo acá Sí. en primer lugar. Recóndita Memoria fue la primera que respondió, así que ya se ganó los lentes. Así que recuerden, insisto, que nos tienen que mandar el mensaje por interno. Si no nos mandan el mensaje por interno, no se llevan sus lentes. Claro, tienen que dar sus datos ahí Sí, por tienen que interno. darnos sus datos. Entonces recuerden escribirnos. Y nos quedan 2 preguntas para finalizar el concurso. Los últimos lentes para ver el eclipse. ¿Qué significaba o qué elemento hablamos que eran los tokikuras? A ver, ¿Qué era un tokikura? era una historia muy bonita. A ver si alguien se acuerda. A ver. Está entretenido hacer estos concursos aquí por la... No, pues pero... ya ganaron por ahí. Bueno. Vetada. Estaban aquí. Ya, pero Karen Catalán ve muy bien. Meteoritos, se acordaba de qué era. Pero el agua, porque ya había ganado en un live pasado lentes, así que no puede ganar porque, insisto, que tenemos que dejarle a otra persona que respondan y tengan lentes. Así que vamos, Fernando, con otra pregunta. Al agua. Esta es mucho más simple. ¿Cómo se llama el sol en Mapudungun? ¿Cómo se llama el sol? También lo mencionamos harto. A ver. Por Mucho más unos simple. lentes. Estaba muy difícil con Guñelve y con los Tokikuras, así que una más simple acá. A ver. Pero ya, po. Rapa silvestre, Anchu. Ya. Rapa.silvestre Antu. Muy bien, se lleva los siguientes lentes. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y la última pregunta. A ver, ¿cuál va a ser la última pregunta? La última pregunta. Si alguien pudiera definir rápidamente, por ejemplo, cosmovisión. Si alguien recuerda qué dijimos sobre eso es para los que estaban al principio. Recuerdan a todos los que hemos mencionado que han ganado los lentes que nos tienen que mandar por un mensaje por interno a @astrofísica más. Así que no lo olviden porque si no, no podemos tener sus datos. A ver, ¿quién es el último ganador? No sé si alguien recordó ahí.
acá ya están respondiendo las mismas personas que ya ¿Cierto? ganaron. Ya están contestando los mismos, pucha. Pero está bien, significa que estaban atentos. Sí, que estaban ellos estuvieron muy atentos, interesados, eso es muy muy bien. interesados en la charla. Sí. Forma de ver el mundo, Juan Punto Espinosa, muy bien. Y Cari Catana, forma de ver la dureza y el universo. El universo, sí. Pero ya ganaron. ¿Qué hacemos con el último premio? ¿Lo cerramos el concurso? Podemos redistribuir los lentes. Podemos darle más lentes a los que ganaron antes. Ya, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias. Ah, mira aquí. Clautastica 7G dijo la visión que se entiende del entorno. ¿Se los damos? Sí, ya. Se lo sé. Entonces, también va a tener lentes Claudástica 7G. Recuerden, todos los ganadores que hemos mencionado, el mensaje por interno. Y quiero agradecerte, Fernando, por esta fantástica charla. La gente también está agradeciéndote por los mensajes. De verdad, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y quiero despedirme de toda la gente que nos acompañó durante estos 31 capítulos que tuvimos de Astronomía en Vivo. Recuerden de que nos vamos a un break. Hoy día es el último capítulo del especial Eclipse y además el último capítulo de Astronomía en Vivo. Así que espero que nos volvamos a ver en algún momento cuando retomemos. Así que espero que estén muy bien. Un saludo y muchas gracias, Fernando. Unas últimas palabras. Muchas gracias por la invitación, que estén muy bien. Así que a disfrutar el eclipse y un besito y un abrazo para todos. Chau, chau. Chao.